Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro podcast Conversaciones que Curan. Hoy queremos tocar un tema muy importante. Más allá de las venas, enfermedades vasculares que afectan tu calidad de vida. Y tenemos a una invitada muy especial, la doctora Ana Weibel, especialista en cirugía vascular. Le damos la bienvenida, doctora, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, muy interesante la propuesta del podcast Conversaciones que Curan. Doctora, siempre queremos al inicio dar un espacio para conocer un poco más de nuestro invitado y hoy quisiera preguntarle algo muy importante. Primero, ¿Ana Weibel o Ana Weibel? Ana Weibel, la verdad, ni siquiera es Weibel ni Weibel, son las dos mutaciones que me han dado en el país, pero el apellido es Weibel, la verdad. Ah, perfecto, mire, lo digo porque a veces siempre los pacientes preguntan mucho y es como que una contradicción de pronunciaciones. Muy bien, Doc, ahora cuénteme, ¿qué la motivó a hacer esta especialidad? Toda la vida me gustaron las especialidades quirúrgicas. Considero que cuando uno estudia medicina, en el trayecto va identificando su don, y mi don era el quirúrgico. La cirugía vascular llegó a mi puerta y lo que más me gustó de la especialidad es la prolijidad que exige el acto quirúrgico en cirugía vascular. Muy bien, Doc. Dentro de su formación, ¿nos podría contar dónde se hizo su práctica, dónde hizo su manejo del paciente quirúrgico? ¿Cuál ha sido su formación, que es importante que la audiencia sepa? Yo tengo una formación en cirugía vascular previa a tener realmente un título, alrededor de 10 años previos en formación. Entonces yo comencé como un médico residente asistencial exclusivo de cirugía vascular en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. En este tiempo de médico residente asistencial, que fue aproximadamente 5 años, yo concreté ya una formación ecográfica en dúplex vascular, tanto periférico como carotidio, en Colombia, y luego ingresé a un posgrado de cirugía vascular, donde pude hacer técnicas endovasculares avanzadas, que era lo que me faltaba en mi training, en la clínica Marley en Bogotá, Colombia. Muy bien, Doc. Realmente ha sido una amplia trayectoria suya de formación y que ahora pues le da ese bagaje que usted tiene para poder tratar a los pacientes. Ahora es importante que la gente sepa qué es lo que aborda la cirugía vascular. La cirugía vascular es una de las especialidades clínica-quirúrgicas que aborda todas las patologías que se refieren a las arterias, a las venas y a los linfáticos. ¿Qué son las arterias? Los tubos que llevan la sangre desde el corazón hacia todos los tejidos del cuerpo y órganos. ¿Qué son las venas? Las que llevan toda la sangre de retorno nuevamente al corazón y que se filian con las varices. ¿Y qué son los linfáticos? Los tubos que llevan los líquidos que ayudan a depurar toxinas y a prevenir las infecciones. Doc, perfectamente explicado. Ahora cuéntenos, entonces, ¿cuál es el tipo de paciente que consultan normalmente a su especialidad? Todos aquellos pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular. En el común denominador o en el vulgo, como se conoce, son las varices, las personas a las que se les hinchan las piernas, las personas que han tenido enfermedad arterial periférica, trombosis venosa profunda, enfermedad carotidia, aquellos que en la actualidad tienen pie diabético. Esto se ha convertido muy popular en cirugía vascular, y adicional en mi caso, muchísimo el paciente renal, que comparto justo con su especialidad, que tiene insuficiencia renal con necesidad de diálisis, que me busca por mi nivel de experticia en confección de accesos vasculares para hemodiálisis. Sí, correcto. Como dice la doctora, ustedes saben, mi especialidad es nefrología, la doctora es cirugía vascular y tenemos un grupo de pacientes que compartimos, y en este caso es el paciente enfermo renal crónico, en el cual la doctora nos ayuda con todo lo que son accesos vasculares definitivos. Doc, quisiera empezar por este tema porque justamente me compete. Cuéntenos un poco qué es una fístula arteriovenosa para aquellos pacientes que están en prediálisis, sobre todo, que no tienen este dato claro y que tienen obviamente mucho miedo en el sentido de ir un paso más allá ya con la confección de la fístula antes de iniciar un tratamiento dialítico. Como todos sabemos, la medicina ha ido progresando y antes, años atrás, la insuficiencia renal era como una condena.
En la actualidad ya la insuficiencia renal es una condición crónica que puede permitirle al paciente tener una calidad de vida. Y la calidad de vida óptima va unida a un buen acceso vascular. El acceso vascular para hemodiálisis en un paciente renal es el sinónimo del cordón umbilical en la placenta con un niño. El niño necesita ese cordón umbilical para vivir en el vientre de la mamá. El paciente renal necesita su fístula para que de forma repetida 3 veces por semana pueda, a través de una vena previamente preparada a través quirúrgico con la unión de una arteria, estar lo suficientemente madura para poder realizar un proceso de canulación repetida y cumplir sus procesos dialíticos de manera oportuna y eficaz. Justamente, doctora, como usted dice, este acceso vascular para el paciente renal es vital. En ese sentido, ¿qué podría usted recomendarles a esos pacientes míos que a veces los derivo a usted para una confección y una asesoría de un acceso vascular y terminan perdiéndose, ¿no? Se asustan, no quieren, sí, se niegan? ¿Qué es lo que les diría? Sí, primero tenemos que tratar de superar todos los pacientes, porque inclusive en algún momento los médicos también somos pacientes. El temor, el mayor tabú que hay en la medicina, creo yo, que es la desinformación. Escuchar al vecino, al amigo, al tendero, al panadero, al señor que me hace el pelo, las uñas, que le da la información tal vez de su vivencia. Yo siempre le sugiero al paciente, visite al especialista, que el especialista le documente realmente lo que le va a hacer y cómo va eso a mejorar su padecimiento para poder tomar una conclusión y un camino que va pro mejor de su salud. Muy bien, sí, como dice la doctora, realmente es importante siempre asesorarse de un especialista y no creer pues el mito urbano, que lo hemos hablado, lo hemos tratado en muchos de estos podcasts, influye mucho en la decisión de la población, de la gente, de los pacientes en cuanto a decisiones médicas. Justamente estamos en ese sentido tratando de darles una información real, una información que nos permita, por medio de las experiencias, de estas conversaciones justamente que curan, informar a la gente de todo lo importante que es acá. Doc, yo quisiera que podamos con la gente conversar un poco más en relación a experiencias con pacientes. ¿Usted me podría contar de un paciente que ha marcado la diferencia, una confección de un acceso vascular oportuno versus el hecho de no haberlo tenido? En la actualidad no creo que es un secreto, creo que todos manejan redes y se han dado cuenta que la salud renal como tal en el Ecuador está en crisis. Y eso ha obligado realmente a que los pacientes no tengan una cobertura oportuna y tengan que salir a buscar a lo privado. Una de las limitaciones es que no todos los pacientes pueden acceder a la atención privada oportuna, y lo importante es conocer, o he conocido pacientes en este tiempo que han sido estacionarios de un catéter temporal. Creo que para usted lo conoce, que significa un tubo que le ponen en el cuello por donde lo dializan. Un catéter temporal debe estar en un paciente no más allá de 3 semanas. A la 3ª semana, si no tiene un acceso vascular, debe ser cambiado a un catéter permanente que tiene mayor costo. Entonces, han sido condenados a decirles que no tienen posibilidades, y en estos últimos tiempos, después de una ecografía dúplex avanzada, hemos podido a estos pacientes que han estado en la oscuridad colocarles una fístula y ellos ya han comenzado su proceso dialítico a través de su acceso vascular. Doc, justamente me estaba acordando de una paciente hace poco abordada. Una paciente con edema facial, con una hinchazón de la cara totalmente. La gente que tiene cerca a pacientes en diálisis podrán darse cuenta justamente de estas novedades que nosotros estamos comentando. ¿Puede contarnos un poco, explicarnos de este caso en particular? Porque quisiéramos darle una connotación un poco más basada en la experiencia, ¿no? En lo que ha pasado con pacientes y que la gente siente un poco más cercana. A ver, primero, cuando usted recibe un paciente, si cuando eres experto en un tema, a veces no recibes el paciente de primera intención, lo recibes ya manipulado. Esta señora ha visitado muchísimos cirujanos vasculares, no solo en la provincia, sino en Quito. Ella tiene una afiliación, entonces siempre trata de resolver su padecimiento a través de la afiliación. Esta señora había usado muchos catéteres, derechos o izquierdos, y llegó a las manos de un cirujano vascular que, sin un estudio de imagen previo, le colocó un acceso vascular, es decir, le unió una arteria y una vena, y eso provocó que las venas se taparon en el cuello por los catéteres, la fístula desemboca en el mismo lugar y la señora comenzó a tener un edema. Un año previo yo la vi, le di las pautas del manejo, que consistían en hacer una flebografía diagnóstica y en poder hacer una angioplastía venosa, procedimiento mínimamente invasivo que se hace en un angiógrafo, y la señora dudó,
consideró tal vez que era muy costoso, quería otro tipo de cosas, quería que le ponga un acceso vascular en la pierna y realmente la señora no tenía criterios para este tipo de procedimientos. Porque encima era diabética, tema también muy común en cirugía vascular porque los diabéticos tienen enfermedad arterial periférica y poner una fístula en la pierna es una bomba de tiempo. Entonces la señora hace unos 15 días creo que volvió con el edema 3 veces más grande, ya imposibilitada realmente, en una precariedad de salud compleja. Entonces realmente lo que hice con la señora, ya que no puede acceder a un tratamiento, es canalizarle directamente al Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito a través de mis colegas, porque la red de cirujanos vasculares avalados, realmente certificados, somos pocos y todos nos conocemos y nos comunicamos por teléfono para poder ayudar a los pacientes. Sí, muy bien, Doc. Es importante informar siempre a la población. Pasemos ahora al tema de las varices, que es otra cosa muy común que lo manejan los cirujanos vasculares y que también está un poco prostituida, por decirlo así, por otro tipo de especialidades, por médicos generales que tratan de hacer procedimientos y que es importante que la gente hoy se informe. Contémosle a la gente qué son las varices y cómo es el manejo. Las varices es una enfermedad venosa que se produce por una dilatación anómala de la vena. Las venas, para retornar la sangre al corazón, tienen válvulas. Si estas válvulas se enferman o son insuficientes, este paciente en el trayecto de su vida va a tener varices. Entonces, las varices son esas venas tortuosas que podemos ver en las piernas, pero tiene diferentes tamaños. Por lo tanto, van desde las arañitas, que son consideradas francamente estéticas por algunos pacientes, pero es una enfermedad, hasta el paciente que realmente tiene una vena muy dilatada, que puede tener trombosis e inclusive úlceras. Perfecto, Doc. Ahora, hay muchos tratamientos que se ofrecen en el mercado, que se ofrecen en cualquier lado, el tema de inyecciones con espuma, desaparecer las varices por completo. Cuéntenos, ¿hay un tratamiento total para el manejo de varices, para desaparecer las varices? En nuestra última actualización en el Congreso hemos definido que las varices realmente no se curan, se controlan. Se controlan los factores de riesgo y se da el tratamiento más oportuno dependiendo de cada paciente. No todos los pacientes son para láser, no todos los pacientes son para radiofrecuencia, no todos los pacientes son para espuma o para escleroterapia. Cada paciente es un mundo y la ecografía te va a determinar el manejo más oportuno. Inclusive la edad del paciente te marca cómo manejar al paciente. Muy bien. Por tanto, siempre es un tratamiento individualizado, ¿no? Es lo que tratamos de decir. El manejo de un experto, el tema ecográfico también es otro punto importante y necesario tocar, que no todas las ecos son de valor diagnóstico. Entonces, Doc, cuéntenos, por ejemplo, casos en particular en los que un tema de ecografía no bien hecha ha marcado la diferencia en el manejo del paciente. Es importante. Me ha pasado, aquí en Santo Domingo me han pasado cosas muy peculiares. El mercado ecográfico en Santo Domingo es de cuidado, ¿cierto? Y me refiero con esto porque si te diagnostican, por ejemplo, una trombosis venosa en un paciente, tú como cirujano le vas a anticoagular al paciente. Y si ese paciente no tiene trombosis venosa profunda, eres tú el que estás prescribiendo una medicación no indicada en el paciente. Y el uso de anticoagulantes son fármacos de riesgo, hay que tener cuidado y podemos tener consecuencias. Lo mismo pasa en las varices. Le diagnostican insuficiencia venosa a un paciente. Señora, ¿cómo le hicieron el eco? Porque yo no le pedí el eco. Me lo hicieron acostado. Jamás vas a diagnosticar insuficiencia venosa en un paciente acostado, porque al momento que se acuesta las válvulas se abren y siempre va a haber reflujo venoso. Entonces son cosas claras que siempre ocurren. Y me ha pasado que hay pacientes que vienen con el eco hecho y cuando tú le dices que no le puedes validar el estudio ecográfico porque tiene muchos errores en la sustentación diagnóstica, se enfadan y dicen, claro, porque como no me lo va a hacer usted y no va a ganar usted, entonces por eso el eco está mal. Y realmente no es por eso, es porque usted está tratando a un paciente casi a ciegas si no está seguro usted de la ecografía que tiene por delante. Sí, correcto. Justamente hablábamos hace un par de episodios con un especialista en diagnóstico por imagen y decíamos lo importante que es poder tener a la mano el apoyo de este tipo de estudios y en su caso pues que tiene la formación justamente en ecografía dúplex, tener esa validez, ¿no? que hace que el paciente tenga un tratamiento más bien integral y validado.
Doc, ahora pasándome un poco al tema que usted había tocado anteriormente, los diabéticos aquí en Santo Domingo, ¿no? Tenemos una población diabética importante, realmente son los que consumen un poco el sistema de salud, usted lo sabe porque trabaja dentro del sistema de salud, con varias comorbilidades, me refiero a varias enfermedades asociadas, porque la diabetes daña los ojos con retinopatía diabética, daña los riñones con el problema de enfermedad renal crónica, daña el corazón, bueno, daña incluso también las venas, las arterias. En ese sentido, Doc, los pacientes con pie diabético, cuénteme un poco de ese caso, de ese grupo de pacientes. El paciente con pie diabético historialmente en el Ecuador estaba abandonado y en cierto momento se le dio como un túnel hacia la cirugía vascular, que sean los cirujanos vasculares que evalúen o se hagan cargo del pie diabético como tal, como patología. En el contexto del cirujano vascular, el pie diabético es nuestra responsabilidad porque así como usted evalúa la evolución de la nefropatía diabética en el contexto renal, yo tengo que evaluar la evolución de la vasculopatía diabética en el paciente. ¿Por qué? Porque la diabetes a 5 años en alguien que se ha controlado religiosamente bien, tiene cambios y tiene daños. En un paciente que a 5 años no se controla, que es la norma o la conducta sine qua non en Santo Domingo, téngalo por seguro que va a tener una afectación ya de su circulación. Entonces se van a enfermar las arterias. Las arterias de a poco en el paciente diabético, las arterias tienen 3 capas, ¿cierto? Y la capa media de la arteria se va formando una placa de calcio, que se llama enfermedad de Mockenberg, que hace que esa arteria que tiene que ser elástica y que pueda permitir que la sangre se bombee con facilidad al corazón, se pone rígida, como un tubo. Yo les suelo decir a mis pacientes como la tubería vieja de la casa que no se ha cambiado y se va llenando del sedimento del agua. Lo mismo le va pasando a la arteria hasta el punto de que se cierra, y al que se cierra, pues ya definitivamente estamos en problemas y con necesidad de un tratamiento realmente costoso para poder salvar la extremidad de ese paciente. Exactamente, sí, y aparte de eso con una sintomatología en el paciente que es de difícil manejo porque es un dolor que no es tan fácil controlarlo, ¿no? Y es por lo que justamente consultan en este caso a su especialidad. Doc, como estadística local, ¿qué tipo de enfermedades son las que más se consultan aquí en Santo Domingo? En Santo Domingo se consultan varices, se consulta enfermedad arterial periférica, tanto asociada a la diabetes como al tabaquismo. Se consulta la trombosis venosa profunda bastantísimo, y aparte el pie diabético solo como pie diabético, como una afección o como la neuropatía propia que provoca la lesión en el pie y los accesos vasculares para hemodiálisis. En ese sentido, ¿acude mucho paciente con hinchazón de las piernas? Acude pacientes, es una regla, como digo yo, todo lo que duele igual varices, todo lo que se hincha igual varices. Esta señal clínica o esta manifestación que los pacientes consultan, ¿podría un poco hablarnos cuál podría ser la connotación y en qué caso se puede presentar? El edema como tal es un signo, no es un diagnóstico. He notado en la región que lo toman como un diagnóstico, entonces el edema es un motivo de derivación a cirugía vascular. Si tenemos edemas, tenemos algunas causas, que es la situación capilar, la situación linfática, podemos estar hablando de depresión hidrostática, depresión oncótica, y dependiendo del estirpe de donde venga el edema, viene la etiología. Entonces yo considero que el edema vascular llega sin ser evaluado clínicamente previamente, para saber dónde vas a ubicar el paciente. Porque si yo tengo un paciente que tiene un edema, que viene vespertino, que no es tan masivo, que me deja fobia y que cuando eleva las piernas desaparece, téngalo por seguro que ese es un paciente para mí. Pero si yo tengo un paciente que tiene un edema que ha sido progresivo, que es blando, pero que no cambia frente a las posiciones, es un paciente que puede estar mucho más afiliado a un padecimiento renal por microalbuminuria, por proteinuria u otra condición. Entonces, en esa parte creo que el edema sí es como la asignatura pendiente que tiene mucha gente para poder evaluar. Justamente hace unos pocos días tuve un caso interesantísimo, que me llegó un paciente de Pavón, Chone, Manabí, porque realmente viene gente de todos lados, y su motivo de evaluación era edema y estaba hinchado y le habían dicho que no, tiene que ser varices.
y realmente no había por dónde ponerle el diagnóstico de varices al paciente. Era hipertenso. Ojo, si es hipertenso puede tener edema vespertino, puede tener un poco de fobia y pueden amanecer hinchados los ojos. ¿Se vio con el cardiólogo? No, todo perfecto, dice el cardiólogo, está muy bien. Y había el paciente evaluado a pasillo a un nefrólogo joven que le había dicho, no, si la creatinina está bien. Entonces ahí se me acalambró un poco el ojo y le digo, no, la creatinina no es un predictor de función renal jamás. Aquí hay que evaluarse con nefrología porque estoy 100% segura que su edema periférico no es de origen vascular, no es de origen cardíaco y necesitamos profundizar la función renal. Entonces son especialidades que van muy juntas para poder establecer dónde viene el edema. ¿Qué edema le llama la atención a un vascular? Un edema súbito que imposibilita caminar, que es unilateral, que se puede acompañar de disnea porque me enciende la alerta de que puedo estar frente a una trombosis venosa. Pero un edema bilateral crónico que viene de meses, que ya comienza a evidenciar cambios tróficos cutáneos, realmente no es un paciente que debe ir dirigido directamente a mi especialidad. Correcto, sí, justamente eso lo tocaba el tema porque es muy común que compartamos ese tipo de paciente. La doctora evalúa pacientes con piernas hinchadas, pero que realmente no tienen que ver con el problema vascular y sí tienen que ver con problemas renales. Entonces hemos compartido muchos pacientes en ese sentido y justamente el caso que la doctora acaba de comentar, pues era un paciente que tenía una hiperfiltración con presencia de microalbuminuria y que tenía que ser manejado por mi especialidad. Aún así, por eso quería que la doctora nos dé esos tips importantes en los cuales se refleja a la hinchazón de las piernas como tal, como un signo de alteración venosa o vascular, en este caso, que la doctora debería manejar. Doc, bueno, un poco adentrándonos a la cuestión de los mitos, que es lo que siempre tratamos de tocar acá en este podcast. Cuénteme usted cuál ha sido el mito más frecuente. El uso de las medias. Ya. El uso de las medias de compresión. Un paciente va a tu consulta, tú lo examinas, trabaja en cocina, ecografía limpia, exámenes ok, mi señor tiene que ponerse medias de compresión. Usted me dice, pagué consulta para que usted me dé las medias. Las medias de compresión son un tratamiento, no son una opción. No la venden en Teventas, no se compran por Temu, no se compran por Amazon. Son como tomar una tableta. La media de compresión elástica tiene una medida y es individualizado el tratamiento para cada paciente. Eso es un mito. Las medias me hinchan más, las medias me hacen doler más. Eso le iba a decir justamente, pero tiene mucho que ver con la talla, ¿no? Yo me he dado cuenta y bueno, he aprendido también de la mano de la doctora porque como compartimos pacientes, pues siempre a veces uno indaga, ¿y cómo le fue? ¿Cómo está? Y es muy común que la gente se compre tallas pequeñas y obviamente se lo trate de colocar con dificultad y eso va a generar mucha presión y dolor posiblemente. Entonces es un mito que tiene que ver mucho con el mal uso de la media o escoger mal la talla de la media. Nosotros tenemos un problema de mercado también en Santo Domingo. Entonces la gente o el vendedor no se da el trabajo de trabajarlo al paciente, porque ellos deben medir la circunferencia debajo de la rodilla, deben medir el talón y deben medir el largo. Eso bota una cifra que se pone en la tabla de la marca de la media y te dice esa media es M, es L, es XL o es XXL. Entonces ahí es donde el paciente fracasa y también fracasa en el tema de la cotidianidad, del uso, del saber que me tengo que levantar, que tengo que ser prolijo, tengo que hidratarme la piel y ponerme la media. En esa parte también el paciente le falta aún mucha culturización de su cuidado. Correcto. Doc, ¿es normal que se hinchen las piernas con la edad? No. No podemos, sí, eso es un mito, que porque eres viejito te vas a hinchar. No podemos normalizar lo patológico. Si hay edema, hay algo que estudiar. Correcto. ¿Las varices son solo estéticas? No. El inicio de las varices, que vendría a ser un C0, C1, telangiectasias, es el inicio de una insuficiencia venosa crónica. Momento oportuno para visitar al vascular y para que inicies la prevención de una enfermedad venosa futura. ¿El uso de zapatos altos o tacos empeora las varices? No, pero sí empeora la situación osteoarticular. Por eso la altura debe ser 5 centímetros con un taco de base ancha. Correcto. Si no duele, ¿no es grave? No,
porque hay muchos pacientes que son asintomáticos. Entonces, cuando duele es cuando realmente llegamos al último estadio de la enfermedad. Y algo que es muy común, la gente se ve hinchada, las piernas, y el diurético o el Lasix, que es lo común ir a la farmacia. ¿El diurético soluciona de manera Para directa? nada, pueden mascarar los cuadros, complicar los cuadros y llevar a problemas renales serios en algunos pacientes que lo toman de forma crónica. Muy bien. Doc, ahora quiero entrar unos minutitos a hablar sobre la cuestión del intervencionismo y el manejo un poco más avanzado que tiene su especialidad y que quizás en Santo Domingo también está un poco dejado de lado, ¿no? Limitado por el tema de equipos médicos, espacios en donde poder realizar, pero sí me gustaría que la gente sepa que tenemos un especialista aquí en la provincia, aquí en la ciudad de Santo Domingo, que puede abordar ese tipo de casos. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las patologías o las enfermedades que pueden ser abordadas con...? Lo que estamos haciendo por vía endovascular, porque si hay pacientes, soy honesta, a nivel estatal no hay cómo. Eso se deriva y en la actualidad realmente no hay dónde sacar el paciente, entonces estos pacientes van hacia el eje privado y los pacientes que han podido abordar se los ha resuelto. Se hacen aneurismas de aorta abdominal, se hacen angioplastías de los ejes infrapatelares en pacientes diabéticos, se colocan stents en los ejes femorales, en el eje ilíaco, se hace embolización de válices pélvicas, se hace angioplastía de los ejes venosos con colocación de stent en los pacientes que tienen linfedema secundario, fístulas para accesos vasculares para hemodiálisis, también se hace embolización selectiva de malformaciones vasculares, todo este tipo de procedimientos endovasculares, mínima invasión, que igual tiene riesgo como cualquier otra cirugía, porque es una cirugía, se hacen en cirugía vascular, se evalúan y se resuelven y tenemos pacientes recuperados realmente. Sí, justamente eso quería contar. Para que la gente pueda entender, hemos tenido casos en común en los cuales pacientes con dolores isquémicos, usted ha podido recuperar esa... Han vuelto a caminar. Exactamente, a recuperar la circulación, en este caso de ese miembro afectado, mejorar el dolor y que realmente han vuelto a caminar sin ningún inconveniente, sí, ¿no? Se han recuperado. Y también hemos tenido pacientes, sobre todo muy común, con fístulas arteriovenosas, los que les contaba, pacientes con cara hinchada, con el cuerpo hinchado, con los brazos realmente con gran tamaño, que ha hecho este tipo de intervenciones y han podido recuperar no solamente la parte estética, sino también la calidad de vida y disminuir esta hinchazón de manera considerable, cambiando por completo la vida del paciente. Así es. ¿Sí? Doc, bueno, para ir ya finalizando un poco esta conversación interesante que hemos tenido con usted, me gustaría que pueda dirigirse a nuestros televidentes, a nuestra audiencia, para decirles sobre la importancia de la consulta oportuna a cirugía vascular. La cirugía vascular no solo trata enfermedades, sino consecuencias prevenibles. Una atención oportuna, un diagnóstico, así como le haces el ABC al carro, todos los años para sacar la licencia, le ves las llantas, le ves que funcione, así sea nuevo. La atención oportuna en cirugía vascular es un acto de compromiso y de prevención con tu calidad de vida. Visita a tu cirujano vascular cuando tú veas signos y síntomas indirectos de una patología venosa y llega un diagnóstico oportuno para evitar las complicaciones. Y esos signos de alarma que deberían tenerse en cuenta para poder acudir y no ignorarlos, ¿cuáles serían? Sería el edema vespertino que cede al cambio de posición, un dolor inusual en las piernas que antes no existía, el paciente diabético de larga data y seguro que no tiene control, que tiene que hacerse una evaluación, un screening de cómo está su circulación, el paciente que tiene hipertensión arterial, el que fuma, tiene de condición sine qua non evaluarse con cirugía vascular por lo menos una vez al año o semestral, el paciente que tiene infarto agudo de miocardio, porque el infarto agudo de miocardio, así como el accidente cerebrovascular, es pronóstico de enfermedad arterial periférica, es decir, daño de las arterias de las piernas a 5 años. Entonces es mandatorio que el paciente reciba una evaluación por cirugía vascular. Doc, y siempre nosotros enfocados en la parte preventiva, me gustaría que usted nos comente cuáles son esos hábitos saludables que podrían cuidar esas arterias y esas venas de nuestro cuerpo. Primero, el ejercicio, de cualquier variante, ¿cierto? Hay muchos pacientes que me visitan y
y tienen un poco de negativa de formar parte de estos gimnasios en donde hacen CrossFit o hacen este tipo de alternativas de ejercicios que no les gusta. Pero a muchos les gusta bailar, les invito a caminar porque a veces la caminata es mucho mejor ejercicio para ellos. Aparte de eso, asesorarse en la dieta. Vivimos en una tierra en donde realmente hacer dieta es complejo, donde la combinación de carbohidratos es terrible. Entonces es importante disminuir el consumo de azúcares y de procesados. Además de eso, hacer ejercicio. Los pacientes que tienen una profesión que les obliga a estar de pie, como los peluqueros, los médicos, las enfermeras, los que trabajan en cocina, los que trabajan en fábricas, en unas posiciones fijas, en los empresarios y todo, usar medias de compresión para evitar la progresión de la insuficiencia venosa crónica y no ponerle tilde a las enfermedades. Es decir, todos realmente debemos entrar o encasillarnos en el mayor proyecto de vida saludable que podemos tener para poder envejecer de una forma favorable. Muy bien, doctora. Ha sido realmente un espacio muy productivo de conversar acerca de ciertos temas que no se abordan muy comúnmente, ¿no? Y que también están asociados a enfermedades muy comunes como la diabetes y la hipertensión que tienen que ver con estas patologías vasculares. No se olviden a ese tipo de población que tienen factores de riesgo asociados y que es importante que visiten a cirugía vascular. En este caso, doctora, ¿dónde pueden encontrarle a usted? ¿Dónde la pueden consultar? Yo siempre trabajo previa cita. Me pueden encontrar en Certis, Centro Médico de Especialidades, en el sector del registro de la propiedad, en la Luis Alberto Valencia y Segundo Cuevaceli, esquina. Muy bien, doctora. Le agradecemos por su presencia aquí nuevamente. Nos ha dejado temas bastante interesantes, puntuales que revisar como paciente, incluso como médicos, para siempre estar al tanto de la interacción entre especialidades, que también es importante. Queremos darle nuevamente el agradecimiento por estar acá, así que, doctora, esperamos tenerle en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Este va a ser un buen espacio para poder dar a conocer a la comunidad santodomingueña y a nivel país y donde nos escuchen sobre las patologías más comunes y que la gente se informe. Gracias por estar aquí una vez más en su podcast Conversaciones que Curan.